El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Al. El Recurso es un podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre innovación y educación que hacemos Manel Ribes y Alf. Hoy vuelve a estar con nosotros María del Mar Sánchez Vera, que si la recordáis de un episodio anterior, es doctora en Pedagogía y forma parte del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia. Con ella hoy vamos a hablar precisamente de tecnología educativa, así que hoy viene con la bata y lista para dar una clase. Manel, que está por ahí sentado diciendo, pero preséntame, que si no, no puedo hablar. Manel también está aquí, como siempre, y juntos vamos a hablar todos de este tema para ver si nos ponemos un poquito las pilas. Manel, María del Mar, bienvenidos al Recurso, ¿qué tal estáis? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, recursillistas, aquí estamos otra vez. Y hoy volvemos a traer a María del Mar, que además, como estaba diciendo Alfonso, es pedagoga y además trabaja en el entorno de tecnología educativa, que luego le diré yo lo que pienso de la tecnología educativa, pero me alegra muchísimo que esté aquí en un programa. Uy, sí, y ahora como suena peor cuando lo explique. Pero déjame que haga de Manel. Tenemos el enormisísimo placer de que vuelva María del Mar a grabar un episodio con nosotros. Van a acabar haciendo un meme de eso. ¿Qué tal, María del Mar? ¿Cómo te encuentras? Hola, pues yo encantada de estar aquí. También para mí es un enormísimo placer estar aquí con vosotros. Le falta práctica, vale. no le salen los chísimos como a nosotros. No le salen los chísimos. Hay que entrenar mucho, María del Mar. Me tenéis que invitar a dos más para coger el... Claro. Ya está adjudicado el día. Mira, María del Mar, tengo un problema. Llevo unos días escribiendo un artículo para mi blog que se llama Tecnología Educativa, un problema de semántica con un trasfondo filosófico. Y es que tengo la amarga sensación de que el concepto de tecnología educativa, en muchísimos casos, en demasiados, en mi opinión, nos quedamos en la tecnología y nos olvidamos de la segunda parte, que es educativa. O sea, que hay mucho cacharreo y poca transferencia a lo que es el proceso de aprendizaje. ¿Tú cómo lo ves? Yo digo la realidad, ¿eh? En las escuelas, lo que tú ves que está pasando hoy en día en las escuelas. Pues me parece un buen inicio, porque lo primero que voy a hacer es recomendar un artículo de Francisco Martínez, que fue el fundador del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa en el que trabajo, que ahora dirige la doctora Mari Paz Prendes, y él escribió un artículo en el número 0 de la revista RITE, con 2 Is, que se llama Sentado en el Andén. Y él en ese artículo, ya estaba cerca de jubilarse, no recuerdo si se acababa de jubilar Paco, hablaba de cómo veía la tecnología educativa después de tantos años trabajando en ella. Y hablaba de una cosa que me parece muy interesante, que es que una cosa es la tecnología educativa y otra cosa son las TIC. Y que durante estos últimos años hemos dejado que las TIC se conviertan en una especialidad en sí misma, se conviertan en un fin, ¿no? Entonces, cuando dejamos que la herramienta se convierta en un fin, la tecnología educativa, que es una disciplina que se enmarca en el marco de la didáctica en general, pero que bebe de la sociología, de la filosofía, de la psicología, de muchas disciplinas, se pierde. Entonces llegamos a un concepto que es la innovación tecnológica, innovación educativa, que es muy característico y muy fácil de explicar, que Mari Paz Prendes lo habla también en ese número 0 de la revista, también lo menciona. Y es que nosotros podemos ir incorporando determinadas herramientas y asumir que todo va a ir mejor, pero si no hay un cambio, si no hay, la innovación es cambio con mejora, si no hay una transformación, una mejora que vaya acompañada, no sirve para nada. Es decir, si incorporamos un libro de texto digital para hacer lo mismo que hacemos con el libro de texto impreso, para eso pues no nos liamos en comprar un libro de texto digital, ¿no? María del Mar, no me abras ese melón, por el amor de Dios, porque ya nos daría para 50 programas lo que es el libro digital. Pero tienes toda la razón.
ahora por fin creo que tengo la sensación de que han dejado de utilizar el término de nuevas tecnologías, que lo odio, ¿no? Porque siempre está como lo de nuevas, y cuándo va a dejar de ser nuevas. El concepto que deberíamos utilizar es tecnología educativa. Sí, el concepto que tenemos que utilizar es tecnología educativa, que es una disciplina que tiene ya una trayectoria en España desde el uso de, bueno, Carmen Conde hablaba ya del uso del cine en las misiones pedagógicas, ¿no? En el marco del proceso de comunicación hay una parte de la tecnología educativa, porque la tecnología educativa se ha ido ampliando y reflexiona sobre muchas cosas, pero una de ellas es cómo integramos distintos recursos también en la escuela, ¿no? Y desde entonces, fijaos la cantidad de recursos, de herramientas, con todas las consecuencias que tenemos. Entonces, la tecnología educativa se ayuda a ver cómo integrar en los procesos de comunicación, de enseñanza-aprendizaje, distintos recursos y tiene en cuenta también los medios de comunicación, las presiones, el impacto de las redes sociales, de los algoritmos, reflexionar sobre el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, los recursos que usamos y la competencia digital, la ciudadanía digital, la alfabetización digital, que es tan importante, ¿no? El saber gestionar la información en red, los problemas que podemos tener con redes sociales. Bueno, la tecnología educativa abarca un montón de cosas. Si hablamos de TIC, y de hecho en los planes de estudio muchas veces las asignaturas se llaman TIC para la educación, TIC, y es verdad que se ha puesto esa Ese TIC, denominación, se ha puesto ese sí, TIC, se ha cogido ese TIC. ese TIC se ha puesto, pero es muy curioso porque una compañera y yo hace poco publicamos un artículo en el que hicimos una revisión del máster de secundaria en las universidades públicas españolas para ver la presencia de la tecnología educativa. Y bueno, eso era un totum revolutum, es decir, ahí había desde informática para la educación, así tal cual, Wow. es decir, seguía manteniéndose un enfoque muy técnico en el uso de la herramienta. Y la herramienta, evidentemente, hay que saber usarla, pero si no vemos cómo integrarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no va a haber un cambio. Entonces, sí que es cierto que creo que todos tenemos ya experiencia de muchos recursos que han llegado al aula que iban a solucionar todos los problemas educativos y realmente tampoco cambian nada. Al final encuentran su sitio, pero la clave es también en cómo lo utilizamos. Evidentemente, unos recursos dan pie a un tipo de tareas y otros a otras. Pero la tecnología educativa como disciplina es fundamental y aborda muchísimos temas que hoy en día son súper importantes. Pero claro, cuando nos quedamos en las TIC, como decía Paco Martínez, pues nos quedamos en la parte instrumental, en el cacharreo, y estamos perdiendo realmente las bases. De hecho, cuando yo veo muchos problemas hoy, digo, madre mía, si esto lo estudié yo en tecnología educativa. Es decir, que lo más importante es el profesor, que los medios no son ni buenos ni malos, depende de cómo se utilicen, que tienen que tener Ah, coherencia con los objetivos educativos, todo eso. justo acabo de decir una cosa y tenía en la cabeza hablar de ella y lo ha sacado ahora. Hay una corriente ahora que está continuamente, sobre todo en las redes, machacando con lo de que la tecnología no es neutra. A ¿Tú ver, qué la opinas? tecnología, no, yo creo que ahora mismo la tecnología no es neutra porque la tecnología la creamos las personas y tenemos una intención, ¿vale? De hecho, con el mundo algoritmo, inteligencia artificial, etcétera, se ve muy claro y con el mundo programación y robótica se generan aplicaciones que vi una noticia de una aplicación que detectaba el rostro y resulta que solo detectaba determinado color de rostro porque los que habían participado en el diseño de ese software eran todos blancos. Entonces resulta que llegaba una persona de color y no lo detectaba, ¿no? O pasa mucho con el tema de las mujeres, de incorporar a las mujeres al ámbito STEM también para que sean, cuanto más participemos todos, más inclusivas van a ser las herramientas. Entonces, es cierto que ahora mismo que estamos viviendo prácticamente una carrera espacial en el mundo tecnológico en el que grandes empresas, al final hay una intención, no son neutras, pero eso no quiere decir que cuando nosotros cogemos como docentes una tecnología que nos permite crear cosas, no podamos nosotros desarrollar nuestra propia intención, nuestra propia finalidad y adaptarlo a lo que realmente necesitamos. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de lo que hay detrás y ser conscientes de ello nos da más poder como ciudadanos digitales. Creo que has dado con el clavo porque, como antes decías, que la tecnología no era buena ni mala, sino el uso que hacíamos de ella, evidentemente,
poner a toda la tecnología como un San Benito o poner toda la tecnología como un demonio, como se está haciendo desde algunas partes del mundo, está intentando ver como un demonio, no creo que favorezca un uso racional, adecuado, inclusivo en el sentido de incrustado dentro de la actividad docente y no como Claro, lo una que cuestión pasa es que lo de la aparte. tecnología no es buena ni mala, se hace en relación, por ejemplo, a esos comentarios que se dicen, ¿no? De, es que esta red es mala, es que esta herramienta es muy buena. Y ese principio lo que hace referencia a que depende de cómo el docente la use, va a funcionar de una manera o de otra, que por sí misma puede ayudar, pero llega hasta un punto. Si no, todos los profesores podríamos ser sustituidos, ¿no? Pero Por eso es herramientas. Esa lo es... mismo que se ha dicho toda la vida de los cuchillos. Un cuchillo no es ni bueno ni malo, depende de quién lo use, claro. Puedes Sí, cepillar una familia o puedes cortar un chuletón que da gloria a Pero es que comérselo. ambas cosas ambas cosas, sí, pero un cuchillo también está hecho para cortar. Entonces, ambas Claro. percepciones son reales, es decir, el cuchillo se puede usar bien o mal, pero también es un arma que está hecha para cortar. Entonces, las herramientas también están hechas con una intención y tenemos que ser conscientes de qué intención hay detrás. Cuando las usamos, tenemos que ser conscientes de qué hacen con nuestros datos, tenemos que ser conscientes de muchas cosas, pero eso no significa que sean el demonio o que sean la panacea educativa que va a resolver todos nuestros problemas, ¿no? pero tengo la sensación de que en el otro programa que grabamos hablábamos de esa disonancia entre ese paralelismo que desde arriba, sin querer, pues seguramente no por ser mal pensado, pero que no permitía esa ósmosis entre los mundos académico, universitario y preuniversitario. Parece que había que intentar luchar para hacer esos puentes cuando deberían construirse ya de per se, ¿no? De venir de serie. Y tengo la sensación de que pasa lo mismo con la tecnología educativa, ¿no? La idea que se puede estar construyendo desde la universidad de, chicos, estas son las cosas que tenemos, esta es la forma de utilizarlos, esto es lo que tenéis que descubrir, cómo favorece un aprendizaje, lo que es para crear, y luego lo que pasa en la realidad, ¿no? En las diferentes comunidades autónomas, donde dentro de los recursos que tiene, no veo tampoco esa conexión entre el mundo universitario y el mundo que está pasando en la educación primaria y secundaria, sobre todo, ¿no? Quiero decir, ¿algunos de vosotros está asesorando o se le tiene en cuenta a la hora de decidir qué tipo de tecnología se incorpora al aula? A ver, yo no desconozco la realidad de cada uno de mis compañeros, ¿no? Sí que, a ver, es que ahora mismo estamos en una situación en la que han venido muchos fondos europeos y la manera de gestionarlo es que ha llegado a las comunidades autónomas, ¿no? Entonces las comunidades autónomas están haciendo inversión, yo creo que orientados en torno a lo que también ha dicho la LOMLOE, es decir, como la LOMLOE ha incorporado la programación y la robótica, pues entonces las comunidades autónomas están invirtiendo en programación y robótica. Otro tipo de recursos que en algunos sitios se puedan tomar Bueno, decisiones. yo no, ¿Mm? seguramente eso seguramente es cierto, pero te aseguro que lo que más se lleva la pasta no es eso. Quiero decir, la LOMLOE dice eso, pero si tú te haces un paseo por las comunidades autónomas, la jartá de dinero que se están dejando en paneles interactivos, que es la versión 2.0 de la PDI de toda la vida, que a su vez es la versión 1.0 del encerado de toda la vida, sin que al profe le pregunten nada, y tengo la sensación que sí que se le pregunta a los profes de tecnología educativa tampoco, y con un coste brutal, y acompañados de unos libros digitales chupiguays, con lucecitas, que hacen lo mismo que el libro de toda la vida, para hacerlo de toda la vida, en unos cacharros que además vienen determinados por los de arriba, que tú poco o nada puedes cambiar. Entonces, mi pregunta es, eh, por un lado, ¿cómo ves todo esto que está pasando en las aulas? ¿Qué propondríais hacer? ¿Y qué cartas tenéis vosotros para decir, bueno, eh, podríamos hacer un puente, ¿no? Entre lo que decimos nosotros de tecnología educativa, que somos los que sabemos de esto, porque no creo que haya que ser ingeniero para saber de tecnología educativa, habrá que ser experto en tecnología y en educación. Experto. Mm. Que me da la sensación de que muchas veces quien toma estas determinaciones son ingenieros en tecnología para que de educación entre cero y nada. Ya me he A ver, postulado. a mí
A mí me encantaría que me llamaran y me dijeran, venga, dinos qué estáis investigando ahora mismo, que vamos a articular todo. Creo que tiene que estar compensado, por un lado, que haya transferencia de lo que hacemos en las facultades a las escuelas y por otro lado, que las escuelas también nos hagan llegar sus necesidades. Creo que tiene que ser bidireccional, ¿no? Es verdad que el sistema, ya lo hablamos en el otro episodio, no favorece la propia estructuración del sistema. Dependemos de ministerios diferentes. Por un lado, la formación inicial va por un lado, la continua va por otro. Que comenté también que está empezando a haber puentes, que hay proyectos, que podemos participar en cursos del CPR. Entonces, yo creo que lo que hay que favorecer son esos canales de comunicación para que las decisiones se tomen en torno a criterios educativos. Yo creo que todos a veces nos llevamos por las modas, nos dejamos llevar por las modas, ¿vale? Y les pasa a las consejerías, pero nos pasa también en las facultades. Sinceramente, cuando sale una herramienta, nos vamos todos a por esa herramienta, toquetearla, experimentar, etcétera. Claro, cuando ya estamos hablando de invertir unos fondos, etcétera, pues sí que todos tendríamos que plantearnos si realmente estamos haciendo esa tecnología educativa o estamos haciendo solo TIC. Es decir, a mí me parece bien que las comunidades pongan paneles en las aulas, pero yo lo que quiero es que ayuden al profesorado que vaya muy desbordado, que ha pasado una pandemia de COVID, etcétera, a ver cómo integrar eso para que no quede muerto de risa. Es decir, vamos a elegir bien la herramienta, por supuesto, pero después de elegir bien la herramienta tendremos que ver Vale, cómo pero integrarla. quién elige bien la herramienta? Quiero decir, yo no es que esté en contra de los paneles interactivos, pero para que sea interactivo, no Bueno, necesariamente necesito que un sea el poquito sí, panel. ¿eh? Un poquito sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que no sé qué por dónde ibas, Alfonso, pero Que un quiero poquito en decir contra que sí estás, un poquito en contra sí estás. bueno, no, yo no estoy en contra de la interactividad del panel, pero para que sea el panel interactivo, que es lo que quiere decir, no hace falta que el profe, que el panel esté al lado del profe y los 25 niños mirando. Que para que sea interactivo me tenga que levantar y coger un lápiz y pintar con el dedo con el lápiz en la pantalla. Para ser interactivo, alguien tiene que interaccionar. Eso no significa que me tengan que levantar a tocar allí, porque esos paneles son como 4 veces más caros que cualquier televisión que te puedes encontrar. Y para ser interactivo, lo que significa es que hay interacción. La interacción no tiene por qué ser levantarse y tocar allí. Y te aseguro que la cantidad de pasta que se están dejando las comunidades autónomas, por eso le decía a María del Mar, qué parte de la discusión filosófica de cómo ayuda esto al aprendizaje, cómo interaccionan los niños con esta tecnología, qué parte tenían ellos que ver en esto, porque me da la sensación que no tienen ninguna. Y me parece muy triste, ¿no? Porque para eso Sí, son a ver, quienes yo, son. yo sí, es que creo que depende mucho de la comunidad autónoma, de la relación con las facultades, hay cuestiones también de política educativa y muchas cosas. Nosotros, yo sé que ha habido momentos en los que sí se ha podido participar, pero también te digo, Manel, que al final ellos tienen las competencias, entonces ellos son los que Sí. toman las decisiones. Y tú Correcto, cuando correcto. tomas No. una decisión decides en qué articularla, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, es positivo que cuenten con profesores en activo y tal. Y sobre el panel, estoy de acuerdo en parte contigo, pero en parte no. Voy a Bien, discrepar. bien. Porque, por ejemplo, en educación infantil, yo he visto experiencias en las que esos paneles o esas pizarras digitales aportan mucho y ayudan a la movilidad en niños de una edad en la que les cuesta además estar sentados. Y, y es el tipo de tarea que se ha diseñado en torno a eso y cómo ha estado integrado y cómo han estado programando con Scratch Junior, que es que tú no puedes disponer Scratch Junior, es para tablets y es muy difícil disponer de una tablet por niño, pero de un panel sí, entonces la forma en la que muchas escuelas a lo mejor están trabajando algunas cosas. Entonces, sí que evidentemente hay recursos que a lo mejor dices, ¿merece la pena para eso? Pues no lo sé, a lo mejor merece la pena otro tipo de herramientas, ¿no? Porque cuando hablamos de recursos, parece que hablamos solo de TIC, pero es que tenemos muchos recursos. Las TIC no Claro, sustituyen nada, complementan, ayudan. Son un medio claro. más, son una caja de herramientas que tú abres cada mañana y dices, voy a ver que utilizo todo lo que tengo aquí. Me parece un ejemplo perfecto porque has dicho un contexto y una utilidad concreta de ese panel. El problema que estoy viendo no voy a decir todas las comunidades autónomas, pero me juego que es la gran mayoría, es que no establecen en qué contextos. Es café para todos y allá va. Y me gasto 80 millones y para cada aula, sin tener en cuenta ni la forma de enseñar de ese profesor,
ni lo que necesita ese cole, porque nosotros, por ejemplo, no queríamos esas pantallas, porque para lo que hacemos tenemos otras opciones mejores. No tenemos infantil. Seguramente en infantil diríamos, colín, ponlas que los nanos salen ganando. Pero para otros contextos tenemos otras soluciones más baratas que nos funcionan mejor y no gastamos ese dinero. Y no hay manera de que el profe diga, no, mira, no me pongas eso, porque tenemos otras opciones y no gastéis el dinero. Danos ese dinero para otras cosas, que tampoco te lo dan. No te dicen, venga, pues los 18.000 euros que te van para tu cole te los damos en efectivo para que compréis lo que consideréis. Hay como una jerarquía y no se discute. Te viene de llovido de arriba. Entonces, Sí. mi sensación es que vosotros, no, por desgracia, no se os pregunta sobre, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué elementos deberíamos utilizar, haciendo pruebas piloto, haciendo comparativas, haciendo screenings de con estas alternativas. Tengo esa sensación. Dime tú si me equivoco o Sí, a no. ver, yo siempre digo que los pedagogos que se nos pone como si fuéramos la mano negra que estamos detrás de todas las decisiones nacionales y autonómicas en política educativa, realmente no, no tenemos tanto poder, es verdad, ni siquiera en los planes de estudio de magisterio ha habido muchos pedagogos, han sido otros compañeros de otras disciplinas los que han hecho la reforma educativa, independientemente de que yo esté más a favor o menos. Entonces, sí que tendrían que crearse más esos canales, pero ya no es solo porque nosotros tengamos que venir desde arriba, ¿no? Esa visión que al profesorado también le gusta poco, ¿no? De la universidad, van a venir aquí a mi clase a explicarme a mí, no. Es que nosotros también nos enriquecemos mucho de ver lo que se hace en las aulas, ver por qué se toman determinadas decisiones y así podemos hacer investigación-acción y podemos hacer pilotajes. Entonces, como al final todo eso redunda en la mejora de la calidad educativa en general, pues todo lo que sea colaborar y que las distintas administraciones, en vez de echarse los trastos a la cabeza unas a otras, pues colaboran y contribuyan y se basen en la investigación, porque nosotros investigamos, pues eso siempre va a ser bueno. Claro, yo creo que es la parte que he hecho en falta en todo esto, que haya una investigación por parte de personas cualificadas que puedan ver diferentes alternativas y que para cada contexto se pueda decidir lo que es más oportuno, que luego el dinero se está viendo que está llegando de arriba, con lo cual nos falta yo Y creo de que un todas formas, poco... Manel, yo mi experiencia es que cada comunidad autónoma es un mundo. Sí, Entonces hay muchos modelos diferentes, hay modelos que están muy externalizados en otras instituciones o en empresas, modelos que tiran mucho que a mí no me parece ese modelo malo del todo, que tiran de profesorado que está activo y que ha tenido buenos ejemplos, otros en los que, pues no sé, lleva muchos años y entonces a lo mejor pues siempre van las mismas personas, no lo sé. Hay muchas comunidades autónomas y muchas realidades. A lo mejor lo que falta también es algo más coherente, ¿no? Que venga estructurado, organizado, pues esto se puede hacer así, de esta manera, dejar su autonomía, porque evidentemente es que son competencias autonómicas. Es que aquí es un tema que ya está complejo, porque es competencia, ¿no? Sobre la claro, educación, pero independientemente de eso, todo lo que quieran contar, yo hablo a nivel personal, y cada vez que hemos podido colaborar en nuestro caso, con la Consejería de la Región de Murcia, lo hacemos encantados, lo hemos hecho encantados y hay mucha gente allí que trabaja también muy bien y que está haciendo las cosas bien. Que cuanto más podamos participar, pues mejor, sobre todo por esa transferencia y esa bidireccionalidad de nosotros poder aplicar lo que llevamos muchos años estudiando en tesis doctorales, en proyectos, en propuestas, en proyectos europeos, sabemos lo que se hace en otros países, sabemos muchas cosas y podemos aplicarlo y también podemos aprender mucho de ello. Es que para mí es bidireccional. Yo no me gusta esa visión solo del experto que viene a decirte lo que tienes que hacer, sino que creo que hay que construir juntos porque nosotros tenemos el tiempo que muchas veces no tenemos, bueno, tiempo no tenemos mucho, miento, pero sí que tenemos las posibilidades de a lo mejor investigar o ayudar en cosas que vosotros a pie de claro, aula no claro. podéis llegar, no podéis llegar, ¿no? Y se crea un tándem. Cuando yo he dirigido tesis doctorales de maestros, de profesores de secundaria y tal, me gusta mucho porque nos enriquecemos, ¿no? De esa visión de aula y luego ves tú que ese docente puede transformar o mejorar sus prácticas a partir de lo que ha aprendido contigo y es fascinante. Dices que esto debería estar, ¿no? Esa perspectiva más generalizada, sí. Ya que hablas de investigación, hay dos palabras. La segunda ya ha pasado por encima la segunda ha pasado por encima de la primera, pero como un vendaval. Hasta hace 4 días
la palabra de moda era metaverso. Y ya toda la educación iba a ser metaverso y la realidad virtual por todas partes. Ahora ya no, ahora el metaverso ya está anticuado y lo que se va a llevar es la inteligencia artificial. Ahora me dices cómo ves ambas cosas. Mm. A ver, yo sí que creo que a ver, a veces la tecnología educativa en este sentido parece, no es tecnología educativa, sino que la innovación tecnológica parece algo cíclica. Llega un recurso y ya todo, oh, madre mía, unos lo odian, otros lo abrazan. Pasó incluso con la propia llegada de Internet, pero Internet es cierto que sí supuso un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, hay determinadas herramientas que van llegando, parece que van a cambiar el mundo, bueno, Internet lo cambió, y sí que es cierto que creo que estamos ahora mismo en un momento de cambio, pero no solo con la educación, sino social, ¿no? Por hacia dónde vamos con estas herramientas. En el fondo hay gente que tiene una postura que a mí me interesa mucho, que es decir, jolín, nos estamos escandalizando con la inteligencia artificial porque va a ayudar al alumnado a hacer las cosas, pero cuando le pagamos a una academia para que se la haga o le ayude el profesor de la academia, no nos escandalizamos. Es decir, a lo mejor lo que están haciendo esta herramienta es democratizar la ayuda. ¿No? Igual que en su momento la calculadora nos ayudó y yo ahora he encontrado fotos de profesores en contra de las calculadoras, pues ahora entiendo que ayer esta herramienta han venido a ayudarnos, nos ponen frente a un espejo, hay determinadas cosas que ya sí no tenían sentido pedir a los estudiantes y ahora ya menos todavía, y entonces nos obligan a todos a actualizarnos cuando no nos ha dado tiempo a recuperarnos de una pandemia, ¿no? Y estamos todos los docentes agotados y ahora de repente tenemos que saber de inteligencia artificial. Eh, Creo que tenemos, en la medida de nuestras posibilidades, que asumir que los estudiantes las van a utilizar, sobre todo en niveles de secundaria, universitario y tal, y lo que tenemos que plantearnos es qué ofrezco yo como docente, que nos ofrezcan estas herramientas, cómo la integro yo como una herramienta de ayuda y cómo esto puede ser una excusa para cambiar, mejorar, generar nuevas oportunidades y alfabetizar a unos estudiantes en un mundo en el que todo esto nos va a dominar y cuanto más sepamos mejor, porque yo siempre pongo un ejemplo de una persona que evidentemente sabía programar, detectó una empresa que estaba haciendo un uso abusivo a raíz del código, de cómo le generaba la publicidad, etcétera. Y yo decía, fíjate, yo ni me hubiera enterado, porque no soy consciente de ello. Hay aspectos ya que son una alfabetización básica que tenemos que tener. No es porque vayamos a ser todos programadores, es porque tenemos que entender cómo nos manejan los algoritmos, cómo influyen en nuestra toma de decisiones, poder usar diferentes herramientas. Y creo que la inteligencia artificial lo que nos pone en la educación es frente a un espejo y decir es que ya a lo mejor no tiene sentido que pidas el resumen de un libro a un estudiante de secundaria. A lo mejor si quieres trabajar ese texto tienes que trabajarlo de otra forma, dando tiempo en el aula, haciendo tareas en el aula. El mundo de deberes ya se pone más en cuestión todavía, que era ya un debate que estaba muy generalizado. Y entonces creo que no va a resolvernos ningún problema que no hayamos querido resolver hasta ahora. Entonces la clave está en que queramos, en que queramos hacerlo. Porque entiendo entonces que parte del problema no es la tecnología en sí, sino los procesos que ya venían heredados de antes de hacer las tareas, porque siempre se ha hecho así, ¿no? La tarea es que siempre se ha hecho así, ¿no? A Y ver, yo quizás recuerdo, esta Manel, tecnología... yo no sé tú, pero yo recuerdo un trabajo de historia del arte que yo saqué un sobresaliente porque mi padre tenía una enciclopedia buenísima y entonces yo copié los cuadros y la información de los autores y saqué un sobresaliente. Mis compañeras no tenían ese libro, ¿vale? Lo que hemos hecho es democratizar el acceso a ese libro. Entonces, a lo mejor el cuestionamiento está en pedir a un niño de primaria que copie información, que en determinados niveles de primaria, etcétera, claro que hay que copiar y que hay que escribir y habría que hacerlo en el aula, que es donde estás tú como docente para ayudarlos, ¿no? Pero hay determinados tipos de tareas que a lo mejor ahora, pues si queremos trabajar determinados cuadros, autores, etcétera, en el arte, pues habrá que hacerlo de otra manera. Y yo creo que eso es algo que ya se venía cuestionando hace tiempo y ahora esto ya sí que ya nos hace patente que ya como no podemos detectar, antes podíamos detectar si copiaban, ahora no. De todas formas, en este caso no es tanto como que siempre se ha hecho así, sino que es que antes nunca se podía haber hecho de esta manera de ahora, ¿no? Entonces, a ver, realmente yo creo que es más el pánico de a ver cómo
encajo yo esta nueva herramienta, esta nueva forma de entender? Yo creo que, vamos, no hay más que mirar a las noticias para darse cuenta que efectivamente estamos en un cambio generacional, en un cambio tecnológico del nivel del teléfono inteligente. O sea, estamos en ese nivel. Dentro de 2 años nos parecerá de risa las discusiones que teníamos en 2023 sobre la inteligencia artificial, porque está clarísimo que se va a expandir y va a ocupar todos los espacios en áreas que ahora mismo, pues para mucha gente, a lo mejor no son conscientes de lo cerca que están de la obsolescencia, ¿no? Sí, Pero no, es que negarse es como querer parar el mar con los brazos. Es que Sí, lo que pasa también, hay que reconocer que los profesores también están cargando sobre sus hombros, estamos cargando sobre nuestros hombros responsabilidades que a veces es que el cambio es tan rápido que ni siquiera las instituciones están todavía regulando eso, porque son cosas que hasta ahora podíamos detectar el plagio, pero ahora esta herramienta, yo creo que va más claro, rápido la herramienta que la herramienta que detecta el plagio. pero que es que esto es Entonces, como estar en contra de los bolígrafos. O sea, que es un sí. avance tecnológico. No puedes decir, no, yo no, es que a mí me gusta más la máquina de escribir, no el ordenador. Porque, o la calculadora que lo has mencionado tú antes. O sea, aquí, perdonadme que yo que de este tema sí que entiendo, en esto no, es que no hay ninguna responsabilidad sobre los profesores. Si es que es como querer parar el aire. Es que no vas a poder. Sí. Asúmelo. Be water, my friend. O sea, es Me sí, lo que refiero así. pasa que es que, la claro, responsabilidad que hay sobre los profesores en el sentido que socialmente se les dice, a ver qué haces. Y los profesores dicen, pero ¿cómo que a ver qué hago si todavía no entiendo Pues ni cómo abrazar la funciona esto? tecnología. Por Hay que eso es que abrazar, a ver, hay que que ya abrazarla, está. pero no hay que abrazarla a lo loco, vamos a entenderla. Evidentemente, yo creo que esto es como cuando viene un cambio muy grande, la primero es la negación, pues vamos a pasar nuestras fases y vamos a terminar aceptándola, vamos a asumir que los estudiantes la están usando, porque los estudiantes la están usando, y a partir de ahí sacarle el mayor partido posible, porque competir con la herramienta nunca podemos competir. No podemos competir ni con la Wikipedia, entonces no vamos a poder competir Pero con estas yo creo herramientas. en esto, es que es una pregunta que ha salido a lo largo de los episodios del recurso, ha salido muchas veces. La pregunta clave en este tema es, ¿estamos formando a los alumnos para 2023 o para cuando ellos salgan y acaben su formación? Porque al mundo al que van no va a haber esta discusión de, uy, es que aquí a lo mejor no puedes usar la inteligencia artificial. Es que van a un mundo en el que va a vivir la inteligencia artificial en todo, desde la gasolinera a la cita médica, a todo, todo. Las noticias, todo va a estar informado y conformado por la inteligencia artificial. Hay que enseñarles a manejar esto de una manera y por lo tanto Sí, cuanto pero antes lo incorporemos, pues más fácil les lo que pasa formamos. es que Por eso, lo que si creo nos que centramos en las TIC, si nos centramos solo en las TIC, claro. estamos perdiendo esa perspectiva, porque si la base en tecnología educativa está, tú puedes hacer luego la adaptación, porque tienen muy claro el rol que tienen que tener los recursos y tienen muy claro el tipo de tarea y cómo hay distintas estrategias didácticas y cómo hay que ir cambiando. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta. Estas herramientas han venido para quedarse y hay que saber utilizarlas. No tiene sentido negarnos a ellas. Pero sí que creo que como colectivo también se puede reivindicar esa formación, esa necesidad de disponer de recursos, tiempo, porque los profesores lo que más se quejan y lo que más nos quejamos es de que no tenemos tiempo. Entonces, creo que hay que abrazarla, pero también siempre con un pensamiento crítico que tiene que haber venido antes de conocer las bases de la tecnología educativa y no Mm. centrarnos solo en el cacharreo. Claro, el que solo se haya quedado con la tecnología y haya aprendido a usar una herramienta concreta, cuando le cambian de herramienta ya se ha fastidiado la cosa. Lo que hay que Claro. tener son las bases y saber tú como docente cómo integrar distintos recursos. Yo lo que Sí. creo que nos falta es un marco sobre el que actuar, porque viene tan rápido que nos pilla a todos, a la administración también, a pie acompasado, no acompasado, y entonces es como, vale, ¿qué herramientas puedo utilizar en el aula? Luego tienes la RGPD. ¿Cuáles están teniendo acceso a datos del alumnado? Porque la primera reacción de la administración es cerrar todo. No, solo lo mío. Vale, pero si solo lo tuyo y lo tuyo no está ni mínimamente enfocado a una utilización de pensamiento crítico, de pensamiento creativo, de trabajo colaborativo, ya mal vamos cuando metamos la inteligencia artificial en el medio, porque ya no hay ni por dónde pillarlo. Entonces,
tengo la sensación de que sí, va demasiado rápido, al profe se le pide para ayer que dé respuesta para mañana, y es como, espérate que no me la han dejado ni tener en mis manos. Muchas veces te preguntas y te dicen, no, esto no lo puedes utilizar, y dices, bueno, ¿y cómo leches hago yo para ayudar a mi alumnado para que se forme cuando ya me están diciendo que si no es la herramienta de la administración ni se te ocurra utilizarla porque si no te voy a decir no sé qué? Y dices, vale, pero entonces estamos un poquito como en el limbo, ¿no? ¿Qué haces? Y por eso digo, vuelvo a insistir, creo que utilizar, en el buen sentido de la palabra, a profesionales de la tecnología educativa que están en la universidad, que han investigado, que investigan y que nos pueden asesorar, pues es necesario en estos tiempos, además que el chat GPT salió hace 6 meses y el GPT-4 salió hace 2 semanas. Y dentro de 3 meses saldrá otra y verde a Google está a la vuelta de estar hablando español y que está todo para 400 millones de personas. O sea, va tan rápido que casi no nos da tiempo a generar estructuras didácticas que realmente sirvan para eso, que es para lo que nos pagan, ¿no? Para que los niños aprendan. Porque si no nos quedamos en utiliza el GPT-4 para buscar para que te dé la información. Bueno, para eso no hace falta que esté un profe para que te lo diga, ya lo hace el nano solo. Para eso no necesitamos que esté un profe. Necesitamos el profe para que dé. También hay mucho miedo tecnológico. Yo siempre digo, y cuando nosotros trabajamos también mucha cosa de pensamiento computacional, programación en el marco de la tecnología educativa, nosotros no somos informáticos, y nos gusta mucho hacer de vez en cuando seminarios abiertos a profesores, vienen para contarles eso que tú comentas, lo que estamos haciendo en la universidad, que muchas veces es verdad que lo hacemos porque nos gusta. También os digo que esto es cuestión a veces. Parece que estamos pensando solo en la administración autonómica y a veces las propias universidades también cada vez más están favoreciendo la transferencia. Esto que nos quejamos en educación también pasa en química, en matemáticas, donde no hay transferencia a la sociedad y ahora en la universidad tenemos un reto que es la transferencia. Entonces no es algo que nos suceda solo a nosotros, ¿no? Nos sucede a todos. Pero sí que es cierto que cuando hacemos estos seminarios, los profesores les gusta mucho venir y ver lo que se está haciendo en la universidad y cómo lo pueden aplicar en su aula. Y la mayor parte de los docentes tienen muchas ganas de hacer cosas porque ven que Lo sé, lo mejora sé. la realidad de sus alumnos. Sí, sí, soy consciente de eso y aparte que nos da cierto vértigo muchas veces, también tenemos cierto miedo de porque no conocemos las limitaciones o nos conocemos algunas consecuencias o no conocemos, pero porque nuestro trabajo tampoco nos permite con niños hacer esas. Es decir, necesitaríamos cierta base Pero tampoco hay que y por hacer la eso, carrera de informática, es decir, al final a claro, veces yo cuando estamos programando me dicen, es que el niño sabe programar mejor que yo, no hay problema, tu rol no es bien, programar, genial, tu rol es como docente diseñar una tarea en torno a eso. Yo claro. muchas veces me pongo con las alumnas y estamos haciendo algo de programación y me dicen, no sé cómo hacerlo, y digo, yo tampoco, vamos a sentarnos y vamos a buscarlo juntas. No hay ningún problema, hay que perder el miedo a eso. Quizás en el mundo tecnológico se ve mucho más claro que los docentes no tienen por qué saber de todo. Lo que tienen que saber es cómo generar las estructuras didácticas y las propuestas de aprendizaje para que el alumno crezca y Exacto. no tienes que conocer en tecnología educativa, ya sería imposible conocer hasta las últimas consecuencias de todas las tecnologías. Porque si no, seguramente si fueses tan buen programador, no serías docente, te estarías dedicando a ser programador, Claro, es que porque eso es lo harías que otra hace la cosa. tecnología, es que eso es lo que hace la tecnología educativa, generar esas bases para luego tú poder adaptarte a distintos recursos, a distintos medios, pero tener clara tu función didáctica. Por eso somos pedagogos, no somos informáticos, sin desmerecer, por supuesto, que luego siempre hay una parte técnica que todos tenemos que aprender, ¿no? Que además es parte de la competencia digital, la parte técnica, pero es mucho más, es algo más amplio. Hay un meme muy bueno y dice, competencia digital no es informática, son cosas distintas y claro que tienen que estar ahí. Nosotros también trabajamos con los compañeros informáticos, pero la tecnología educativa es algo más y es algo más relacionado con la didáctica y con la pedagogía. Última pregunta, muy rápida. Dime porque has dicho al final se me iba a pasar. ¿Qué opinas de cómo se está llevando el tema de la competencia digital docente? Pues creo que el planteamiento original no es malo, es decir, la pandemia ha puesto en evidencia que la competencia digital docente hay que trabajarla, hay que mejorarla. Creo que en los planes de estudio iniciales tendría que haber un ámbito específico de la competencia digital docente. Nosotros lo incorporamos en nuestras asignaturas, pero se queda algo escaso. Y luego creo que como la gestión final ha dependido de las comunidades autónomas, pasa un poco lo mismo que lo que estábamos hablando antes, que en función de la comunidad autónoma
se está regulando de forma diferente. Yo he visto comunidades autónomas donde está externalizado, donde hacen un cursillo y entonces les dan una acreditación. Hay ya planes de formación que te incluyen cómo se establecen niveles A1, A2, B2, y luego hay otras comunidades autónomas que están haciendo planes de formación más coherentes con una serie de tutores que van a los centros y forman a otros profesores, comunidades autónomas que tienen más en cuenta la facultad, otras que lo tienen en cuenta menos. Es decir, creo que hay una gran diversidad y creo que de por sí da para una tesis doctoral, así que no te podría hacer un análisis completo, porque creo que sí que el problema es que se ha querido a lo mejor ir muy rápido para resolver un problema y también está esa necesidad que a veces se tiene de este dinero hay que gastarlo. Ya, pero este dinero hay que gastarlo, pero hay que ver cómo, ¿no? Claro, exactamente lo has dicho muy bien, porque una vez más están yendo demasiado rápido y yo tengo la sensación de que están más preocupados por certificar que en que tener gente competente. Pero es que Y la la Comisión cosa no Europea tiene que ha ser la dicho segunda. es que la Comisión Europea ha puesto la meta de que hay que certificarlo en un año o en 2 años. Entonces, claro, ella como gestora, las comunidades pues están tratando de ser resolutivas. Ya como cada una lo esté Sí. haciendo, pues da para, Ya, si para no digo mucho. que el problema hubiese nacido en la comunidad autónoma, digo que en algún punto se ha dicho que hay que certificar y que como que eso Sí. convierte a la gente en competente. Y eso no convierte a la gente en competente. Hacer No, cursos no los convierte en competente. no, Si no, no no. entendemos lo que es la palabra competente. Está claro, Exactamente, somos exactamente. competentes y yo voy a usar mi competencia para dar por terminada la charla, porque si no, nos vamos otra vez a la hora. Agradecerle a María del Mar que haya estado este rato, más de lo que le estamos robando aquí minutos, y eso no está bien, eso no está bien. Agradecerle también a Manel que ha estado aquí dirigiendo el cotarro. A los educadores que están escuchando esto, yo, si sirve mi pequeña aportación, ya que normalmente soy la minoría silenciosa en estos podcasts, pues en este caso puedo decir, como ha dicho María del Mar, igual que la llegada de Internet supuso una revolución y hubo que ponerse otra vez a mirar esto como lo encajábamos, la inteligencia artificial es ese cambio que hace que ya no puedas estar sentado y te tengas que poner a andar porque otra vez se acaba de reinventar otra vez la manera de dar clase, ¿no? Y cómo se entienden las tareas y cómo se entiende la forma de aprender y de recopilar datos, etcétera. Que lo vamos a ir descubriendo a lo largo de estos meses y de estos próximos años, también es verdad, que no es una cosa que sea urgente, porque si no va a llegar una nave extraterrestre que va a destruir el mundo. Pero lo que es seguro es que ahora estamos en esa situación en la que unos van a decidir quedarse con la generación pasada y otros van a decidir avanzar a la siguiente generación. Y así, dentro de unos años, volveremos a tener la discusión de los viejos educadores con el viejo sistema y los nuevos educadores que abrazaron en su momento la inteligencia artificial y que la han integrado y que sus alumnos están encantados, que es lo que pasa ahora con la innovación en educación. Aquí acaba mi sermón. Gracias, Manel. Gracias, María. Y a Muchas todos los que gracias. estáis Mar, ahí, nos escuchamos de nuevo muy pronto con otro tema. Gracias. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.